a esta sesión. Nuevamente bienvenidos a todos y buenos días para los que se han venido vinculando. En esta sesión pues vamos a trabajar algunas inquietudes que posiblemente han venido surgiendo en medio de la contingencia de empezar a atender a nuestros estudiantes en los colegios a través de otras modalidades que seguramente no han sido nuestras prácticas ni de nuestros dominios digamos, en la vida profesional cotidiana. Por tanto, pues vamos a mirar algunas orientaciones que pueden ser prácticas para que ustedes puedan mejorar esas, digamos, esas acciones que han venido desarrollando. Varias de estas acciones, no sé si en el grupo se encuentren profesores que hayan asistido a las convocatorias que hizo el Ministerio de Educación Nacional el año pasado en el segundo semestre, en donde en compañía de otros compañeros de universidad pedagógica y en conjunto con el Ministerio de Educación se estaban sondeando precisamente las condiciones operativas, pedagógicas y reglamentarias para la oferta a nivel nacional de la modalidad virtual en la educación básica y media. Ahí si quieren me van poniendo sus notas en el chat para saber si aquí hay alguno de los participantes. Pues precisamente les comento esto porque es un trabajo que viene haciendo el Ministerio desde el año pasado, está en proceso de aprobación por parte del Ministerio y de la Presidencia, y esto pues digamos que estas orientaciones están muy alineadas con precisamente lo que se construyó para ese documento que seguramente va a salir este año publicado como un decreto que pues posiblemente va a ayudar no solamente con esta contingencia y futuras, sino que además es una posibilidad adicional para poder ofertar la educación básica y media en modalidad virtual. Bueno, para iniciar, quiero hablar un poco del concepto de lo que implica la educación virtual, un poco para entender a qué nos estamos enfrentando cuando viene además un requerimiento tan grande como es empezar a cambiar las prácticas presenciales y entender el mundo digital. Entonces, este concepto habla de una acción intencionada, procesual, dialógica, voluntaria y colaborativa. Como indica esta primera parte del concepto, pues evidentemente hace parte de una práctica que se organiza, se estructura y se intenciona de tal manera que los estudiantes emprendan procesos de comunicación entre las partes, es decir, entre el profesor, el estudiante y entre los mismos estudiantes, incluso con otros actores que pueden venir aquí, digamos, a fortalecer los espacios académicos. Estamos hablando incluso, por ejemplo, prácticas como las que se vienen haciendo en STEM, donde los otros profesores pueden interactuar, que implican también la voluntad, ¿cierto?, de los estudiantes por aprender y generan altísimos grados de autonomía. ¿Esto qué implica? Que esta experiencia nos va a permitir de alguna manera identificar también los grados de autonomía que tienen los estudiantes para poder buscar información, para poder investigar, para desarrollar aquellas actividades y poderlos ubicar de alguna manera en un proceso que ya más adelante vamos a abordar, es en qué fase podríamos nosotros empezar a trabajar con los chicos sabiendo que ellos tienen o no algunos grados de autonomía que podemos aprovechar para los procesos. ¿Esto qué va a implicar? Pues que los contenidos que vamos a trabajar y las estrategias de aprendizaje pueden variar de acuerdo precisamente a esas voluntades y a esos grados de autonomía de los estudiantes. También pues obviamente despliega todas las capacidades, y cuando hablo de capacidades no hablo solamente de las capacidades que se desarrollan a nivel cognitivo, sino también todas las capacidades que se desarrollan sociales aquí, de tal manera que la preocupación de muchos profesores sobre, por ejemplo, los estudiantes más pequeños, sobre su subjetividad, sobre su desarrollo, sobre su relacionamiento social, no se pierde, se modifica, se transforma, y lo que se busca es que se genere una serie de acciones que, si bien en medio de esta cuarentena no van a permitir socializar con otros niños si no tienen hermanos en casa o conviven con otros niños, sí permita la interacción con sus padres de familia o las personas de su núcleo cercano, y de hecho pues permita la comunicación con otras personas a través de los medios digitales.
De esta manera, digamos que la socialización se empieza a modificar y hay que pues, efectivamente empezar a trabajar estos temas que corresponden a la socialización. Dice aquí, para la resolución de núcleos problemáticos y el uso de recursos de interacción, interactividad e inmersión. Hay una problemática que surge aquí en estos escenarios y es que los chicos ya a estas alturas, como se ha generado incluso al nivel de los memes, hay un volumen muy alto de actividades que se le va entregando a los estudiantes, ¿no? Entonces, desde todas las áreas, los profesores lo que intentan es desarrollar sus talleres, sus guías para que los chicos vayan desarrollando en casa, pero los padres de familia nos vemos en la tarea primero de desarrollar unas guías a lo largo del día cuando también estamos en actividad laboral, ¿cierto? Y los chicos pues desarrollan las guías que a fin de cuentas pues ahí gastan unos tiempos, los chicos que son un poco más inquietos desarrollan estas actividades mucho más rápido y eficientemente que otros se toman mucho más tiempo. Pero al final de cuentas no logramos validar si aquí realmente se desarrolla un proceso de aprendizaje o si realmente se hace una ejercitación o se hace simplemente una resolución de guías sin ningún proceso, digamos, activo. Por ello, aparecen allí la resolución de núcleos problemáticos como una alternativa. Digamos que creo que este grupo de profes tiene una experiencia, por lo menos ya en temas de STEM, que es lo más cercano que se sugiere o se sugirió ante el Ministerio de Educación para que se integraran los procesos educativos para estas modalidades, de tal manera que hubiesen proyectos integradores que le permitieran a los estudiantes desde varias disciplinas, no es solamente STEM, en las áreas STEM, sino desde todas las disciplinas generar proyectos integradores que le permitiesen a los estudiantes abordar varios contenidos temáticos alrededor de unas competencias integradas que le permitieran, si bien abordar todas las áreas, generar menos actividades con mayor profundidad y que tuvieran mayor resultados efectivos en el proceso de aprendizaje, de tal manera que los estudiantes no se llenan de 100.000 actividades de cada una de las áreas tratando de dar respuesta a unas competencias. De esta manera, pues, digamos que aquí hay una alternativa. También pues que está dispuesto en un ambiente tecnológico y digital de comunicación, estos escenarios pues tecnológicos, creo que ustedes en las encuestas que habían trabajado allí con el grupo STEM, daban ya respuesta a todos los mecanismos que han utilizado, entonces el Classroom, los que tienen Moodle, otros incluso utilizan Facebook como ambiente de aprendizaje. Cualquiera de estas estrategias tecnológicas, recursos más bien tecnológicos, es totalmente válido. Efectivamente, lo importante es que la institución ojalá se organice y logre utilizar un solo centro para que esto genere menor confusión al estudiante, incluso al padre de familia para su orientación, para su acompañamiento y que éste pues tenga todos los elementos importantes de comunicación que se requieren. Es decir, que pues provea espacios de comunicación entre los estudiantes, entre el profesor, y que estos puedan ser sincrónicos, asincrónicos, es decir, videoconferencias, chats, foros y otros que sean necesarios para establecer esas comunicaciones. Por otro lado, que sean herramientas que les permita también almacenar y hacer seguimiento a los estudiantes de tal manera que ustedes puedan ver qué estudiantes están asistiendo, quiénes no están y quiénes están desarrollando las actividades, que les permita almacenar, ¿cierto?, la valoración de esas actividades, que si bien algunas actividades van a tener una puntuación para acumular en una evaluación o que si bien las retroalimentaciones que se den a través de foros o demás escenarios les van a permitir llevar un proceso de seguimiento para la evaluación formativa de los estudiantes, pues la plataforma les permita hacerlo. También es importante que la plataforma pues les permita integrar otros recursos, ¿no? Creo que esto es uno de los escenarios más importantes y es que en la web pues aparecen múltiples herramientas para diseñar contenidos y actividades de tal manera que lo que se espera es que el ambiente que se escoja como el ambiente que aloja todo el proceso formativo les permita integrar esto.
Creo que las plataformas que son más robustas y que de alguna manera pueden facilitar este proceso, pues son las plataformas LMS como Moodle, ¿cierto? Hay diferentes, pues Moodle que es gratuito y digamos no genera costos a las instituciones, es digamos una opción ideal. Para ello, incluso las instituciones que no tienen en este momento en uso la plataforma, digamos que el acceso a ellos es muy sencillo. Cuando se compra un servidor de aplicaciones, los servidores traen ya la plataforma instalada, uno solicita esa instalación en la compra del servidor y pues de acuerdo a las capacidades de cada institución, los servidores pueden variar entre un costo anual de 500.000 pesos hasta 2 millones de pesos, de tal manera que la inversión en servidores no es muy alta. Es posible que incluso pues pueda ser un poco más costoso, vuelvo y repito, depende de la cantidad de usuarios que se vayan a alojar en las plataformas, pero es una opción. Y las otras opciones como Classroom, que son gratuitas, son libres y están en línea, pues son una opción, digamos que en este momento es una opción válida, de tal manera que las instituciones que no tengan el recurso las pueden utilizar, les permite también integrar, eh, les permite también hacer seguimientos. La única recomendación allí es mantener de alguna manera un backup interno cada maestro de lo que se va colocando allí, porque son pues servidores que tienen administraciones obviamente privadas, de tal manera pues que en una eventualidad donde haya, no sé, privatización del sitio, pues allí habrían temas de pérdidas de los procesos, pero digamos que para la contingencia son muy funcionales. Bueno, bueno, aquí en estos ambientes pues se disponen todas las mediaciones, tanto tecnológicas como sociales, y allí pues entendemos que favorecen la capacidad para volverse interiormente a su propia forma de realidad, de forma crítica social entre diversos agentes y sus contextos. Digamos que lejos de pensar que las tecnologías van a deshumanizar o que va a generar cambios en los escenarios sociales, lo que permite es tener una oportunidad para traer de nuestro lado a las prácticas de los estudiantes. Ellos hoy por hoy tienen mucho relacionamiento social y crítico en las redes sociales y en medios digitales. Lo que se espera con estas metodologías realmente es aprovechar ese potencial y traerlo de nuestro lado como docentes para favorecer las mediaciones. Bueno, voy antes de pasar a mirar un poco en el chat sobre esta parte inicial, si tenemos alguna pregunta para ir dando respuesta. Pregunta. Buenos días. Buenos días. Gracias. Sí quería preguntar acerca de la plataforma Classroom, que es de Google. Sí. Hasta hace un tiempo no era gratuita. No sé si es que ahora ya esa herramienta o esa plataforma es gratuita. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, digamos que Classroom tiene una versión que es premium y una versión free, y la versión free pues obviamente tiene algunas limitaciones, pero es una opción de trabajo. Pues hay otras plataformas, por ejemplo Chamilo, que también la pueden buscar, está en línea, tiene también todas las condiciones de LMS, es gratuita también. Digamos que hay múltiples opciones que ustedes podrían navegar. Podemos incluso hacer en esta videoconferencia, de alguna manera, si ustedes tienen allí opciones, vincular links donde ustedes puedan ir sugiriendo a sus compañeros cuáles son las que están en uso. Incluso Moodle la pueden utilizar en Mil Aulas, se llama el sitio el servidor gratuito que ofrece Moodle para que la gente haga sus pruebas y monte sus cursos con servidor ya instalado. Entonces, es otra opción. Bueno, aquí hablan de autonomía no solo para el estudiante, sino para el cuidador y para el padre de familia.
Y pues efectivamente aquí ya vamos a un poco más adelante a hablar sobre precisamente los roles que implicarían tanto para el padre de familia como para el docente. Y obviamente entender un poco el escenario actual, ¿no? Entender que ¿Aló? el padre de familia, hola, Sí, buenos días. Disculpa, es que yo hice una pregunta por el chat, pero a ver. entonces a lo mejor no la leyeron. Pues es para preguntarte, lo que ocurre es que en el colegio, pues donde yo trabajo, pues solamente se están limitando como a la parte de que tenemos que organizar unas guías para los estudiantes. Entonces, la primera contingencia que se dejó de organizar unas guías, o sea, la semana que nos cogió el 18 de marzo, pues todos los profes lo que hicieron fue colocar lo primero que había en la parte lo primero que encontraron en la parte de guías y mandarles todas esas guías a los estudiantes, y lo que hicieron fue saturarlos y llenarlos, o sea, ellos se estresaron demasiado. Entonces, pues a mi parecer no me parece que sea una buena opción de guías. No sé tú qué recomendaciones tengas para esa elaboración de guías o cómo se debiese manejar, eh, pues para dar de pronto una solución o una orientación, porque pues a mí no me parece que sea como opción de guía, sino utilizar otros medios. No sé, tú qué, qué me dirás respecto a esto. O Bueno, como, profe, sí, o como, de esto hay sí, unas orientaciones que les voy a dar sí señora. para que ustedes puedan entender cuáles serían esas opciones y puedan también hacer propuestas a sus instituciones, porque claramente llenar a los estudiantes de guía no es la respuesta, aún más cuando el estudiante prácticamente está solo en casa desarrollando las guías mientras que sus padres están trabajando. Entonces, si quieren, vamos a seguir con la presentación, porque esa respuesta te la voy a dar un poquito más adelante, profe, Bueno, para gracias. poder continuar. Bueno, dentro de, hay unos paradigmas pedagógicos para poder hacer transiciones entre los escenarios presenciales y los virtuales que les voy a mencionar un poco aquí para empezar a dimensionar precisamente en esas inquietudes de hasta dónde yo puedo llegar a trabajar esa autonomía de los estudiantes y obviamente el acompañamiento del profesor, del padre de familia en casa, sabiendo además que los estudiantes que ustedes tienen están en diferentes edades. Estamos hablando de niños que incluso ustedes están atendiendo en etapa preescolar, otros que están en primaria y otros de bachillerato. ¿Esto qué va a implicar? Que ustedes logren de alguna manera entender aquí qué es lo que deben controlar un poco también atendiendo esas edades. Dentro de los paradigmas de formación se habla del control que tiene el estudiante o el profesor en los contenidos y las tareas, y otra variable que es el control que tiene el profesor o el estudiante en los procesos de aprendizaje. Cuando hablamos que el control de contenidos y tareas y los procesos de aprendizaje lo tiene el profesor completamente, es decir, el profesor es quien, voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva para poderles ilustrar esto. Cuando decimos que el profesor es quien define el diálogo, es decir, vamos a hacer una tarea específica, el estudiante tiene unos contenidos, unas actividades y recursos que tiene que abordar y todo el apoyo viene del profesor, es decir, el profesor genera videoconferencias y genera el control, todo el control del proceso de aprendizaje. Es un cuadrante neo. Este cuadrante implica que hay cero autonomía en el estudiante. Este es el cuadrante en el cual se ubicarían los niños en la etapa de preescolar, de tal manera que esto es lo que debería preparar un profesor si tiene un niño en etapa preescolar. Entonces, definir claramente cuál es la tarea que debe desarrollar, en qué horario las debe desarrollar, con qué materiales lo debe desarrollar, con qué recursos. Además de ello, tener un apoyo, obviamente, del profesor. Allí entraríamos a pensar que los profesores deben tener una sesión al menos de 1 hora con los estudiantes de manera sincrónica a través de una videoconferencia o hacer envío de un audio orientador para el estudiante. Sabemos que pues todos los estudiantes en todas las instituciones no tendrían, por ejemplo, los recursos tecnológicos suficientes para ingresar a un proceso de videoconferencia o al aula, pero en el caso eventual en el que el chico no pueda ingresar, el profesor podría hacerle llegar a través de correo electrónico o a través de un audio la orientación de tal manera que el padre de familia sea quien escuche y entienda de alguna manera
hay muchos modelos donde donde se envía la instrucción de cómo se debe desarrollar el proceso al padre de familia, que es en últimas quien estaría acompañando al niño, bien sea a través del video, bien sea a través de un texto muy organizado, muy ilustrado, o bien sea a través de una videoconferencia que se pueda orientar el proceso, de tal manera que el padre sea quien pueda ayudar al chico. ¿Esto qué implica? Ya vamos a mirar las implicaciones en tiempo un poco más adelante y cuáles serían las recomendaciones. Pero esto implica el compromiso del padre de familia en unos horarios, que bien puede ser el horario en el que el estudiante regularmente estaba estudiando, o puede ser el horario adicional donde el padre ya viene y recoge al chico. Estoy hablando más que todo en las etapas de los niños pequeños, donde más o menos pues tienen la modalidad, estudian mediodía, y la siguiente mediodía pues están con el padre de familia. Este sería un escenario para los niños de preescolar, incluso para los niños de primaria, que están todavía hasta grado tercero, todavía no muy autónomos, no muy usuarios de las redes, no muy usuarios de las tecnologías. Luego viene un escenario donde los contenidos y las tareas siguen siendo controlados por el profesor, pero los procesos de aprendizaje por el estudiante. Aquí estamos hablando ya de no una instrucción muy al paso a paso. Observen que cuando estamos hablando de los niños cero autónomos, que ustedes ya conocen sus estudiantes, ¿no? Si ustedes dicen, no, es que los míos están en quinto, pero son cero autónomos, tengo que controlarles absolutamente todo. Tendríamos que hacer unas guías con esta estructura, o sea, el paso a paso, muy instruccionales. Pero si ya sabemos que tenemos unos niños un poco más usuarios de las redes, un poco más autónomos para trabajar, podríamos decir, bueno, las tareas y los objetivos de aprendizaje están especificados, pero el alumno controla cómo trabajar esos objetivos. Es decir, se plantea una serie de actividades que el estudiante puede desarrollar, y con esto, un poco también amplío lo de las guías que preguntaba la profe, y es que una guía una guía bien estructurada, puede tener la orientación a que el chico vea un video, a que el chico indague con su núcleo familiar información, a que el chico plantee una solución a una problemática, a que el chico salga de la guía y salga de solamente estar leyendo información en un solo formato y responda preguntas. De tal manera que aquí el chico podría tener establecidas múltiples actividades que le van a permitir llegar a un objetivo final, pero puede tomar el camino de hacer una o de hacer varias actividades, de acuerdo obviamente también a los conocimientos previos que tenga y a las necesidades que tenga de consultar la información. De tal manera que aquí observen que el control del proceso de aprendizaje se le va dando de alguna manera al estudiante. El contenido y el uso del diálogo no están determinados por el profesor, es decir, que el estudiante frente a un proyecto, por ejemplo, frente a una actividad de investigación, lo que va a hacer es empezar a buscar al maestro, de tal manera que el maestro debería tener un canal abierto en un horario donde los estudiantes vienen y hacen consultas a través del foro, del WhatsApp, no sé, de un foro del aula, o de de un Skype o cualquier herramienta digital que ustedes puedan disponer para comunicarse con los chicos. Y ustedes pueden decir, bueno, pues yo estaré atento de 8 de la mañana a 11 de la mañana a las inquietudes, y ustedes pueden ingresar en cualquier momento con las preguntas que tengan en el avance que vaya del desarrollo de su investigación o de su proyecto. Aquí se habla también de grupos autogestionados centrados en la tarea. Entonces también generar un espacio donde esa actividad que está en esa guía les exija empezar a buscar a sus compañeros. Es decir, aquí también puede haber trabajo en grupo, también pueden haber estrategias. Obviamente aquí a los chicos, a todos los chicos hay que hablarles de una etiqueta. Ya ahorita les voy a mostrar algunas páginas que también se las haría llegar a través de Iván o de alguno de los equipos de STEM, donde les dan orientaciones acerca de los comportamientos digitales para que los chicos sepan adicionalmente hasta dónde está permitido el diálogo con los compañeros y el uso adecuado de las tecnologías en los procesos educativos.
además para que los padres de familia también sepan las implicaciones legales y de pronto si los profes no las conocen, también aprovechen a conocer cuáles son las implicaciones que tienen como maestros en este tipo de escenarios digitales. Entonces, allí, pues generar obviamente espacios donde hayan grupos entre los estudiantes que se puedan comunicar por los mecanismos que les sean fáciles, el WhatsApp, incluso el Facebook, ellos digamos que ya tienen esas dinámicas en muchos escenarios. Las tareas pueden ser adaptables a las circunstancias y a las aspiraciones de los estudiantes. Esto quiere decir que si hay una investigación o hay un proyecto que desarrollar, pues los estudiantes tienen la libertad de empezar a buscar en Internet cuáles serían, si les es más fácil aprender con un video, si de pronto lo que necesitan es una animación, si de pronto lo entendieron más a través de un texto. Entonces, cada uno de esos estilos de aprendizaje pues se van a potencializar de manera autónoma, de tal forma que tú le pones la meta en el proyecto, en la investigación, pero ellos buscan las vías para poder autogestionar su aprendizaje y llegar a esa meta. El profesor y el estudiante proporcionan apoyo y retroalimentación. Este es otro escenario. Bueno, otro escenario que tiene, como han visto, vamos avanzando en los niveles de autonomía. El escenario donde hay mayor autonomía es el último, pero aquí ya aparecen contenidos y tareas controladas por el estudiante y el proceso de aprendizaje por el profesor. Este incluso implica decirle al estudiante cómo aprender, que es muy de la estructura de las guías, muy de la estructura de los talleres, pero los contenidos y las tareas las desarrolla el estudiante, es decir, que él busca libremente cuáles son los contenidos, que él asume libremente cuáles serían las tareas que tiene que desarrollar, pero el profesor le dice, bueno, usted tiene unas actividades que son estas, son abiertas, son estratégicas, pero usted puede desarrollar estas o buscar otras. El profesor establece la dirección, los resultados, el objetivo, el campo, el alcance o el nivel, y el alumno puede explorar y acceder y utilizar cualquier material. Es decir, aquí es un escenario totalmente abierto donde tú no le dices cuáles son los contenidos, sino que simplemente trazamos un objetivo y normalmente se garantiza los aprendizajes establecidos y luego los estudiantes continúan explorando el material de manera desestructurada. En este caso, como ya no se dan los contenidos, ya no se le dice al estudiante qué es lo que tiene que buscar, sino que se le dice tienes que llegar a la meta, pero no se le dice cuáles son los contenidos requeridos para llegar a ella. El estudiante hace su indagación y su búsqueda desestructurada. Es decir, que empieza a buscar cuáles son los conceptos, los temas que debe abordar para poder llegar a la respuesta. En el anterior, el profesor sí le decía cuáles son los contenidos y las tareas y sobre él podría buscar los que ofrece el profesor y otros que estén en línea, pero en este caso los contenidos los busca él. Esto obviamente ya está mucho más asociado a estudiantes de los grados superiores que ya conocen, por ejemplo, si dentro del proceso de la resolución del proyecto tienen que, no sé, encontrar la aceleración, pues ellos van y buscan contenidos en Internet, que eso realmente es lo que hacen los estudiantes por lo general, ¿no? Entonces se mandan una serie de instrumentos para que los estudiantes aprendan, pero cuando están en casa haciendo la tarea, ellos buscan sus propias fuentes de información. Ahora, en ese caso eventual, la búsqueda de las fuentes de la información también deben ser orientadas. Es decir, a los chicos hay que enseñarles a buscar la información, a que ellos sepan cuál es la información que es pertinente para abordar el tema. En Internet aparece un tema en los escenarios educativos que se llama infoxicación y eso tiene que ver con la cantidad de información que puede ser producto de estudiantes del mismo nivel que los nuestros o de menor nivel y que pueden de pronto generar información equivocada o errónea. ¿Y qué implica esto? Pues que nuestros estudiantes estarían transmitiendo de unos a otros este mismo contenido que está mal hecho, mal elaborado, que contiene errores, de tal manera que tenemos que enseñarles a los chicos a organizar, a identificar la información, a organizar la información y hacer un uso correcto de ella. Observen que aquí las guías que la profe
propone o el material o la estructura metodológica que cualquier profe propone y tiene unas implicaciones de autonomía para el estudiante y también de producción para el maestro. Entonces, ¿hasta dónde deberíamos producir y cómo vincular toda la información que está en línea para poder hacer estos apoyos? En este último cuadrante aparecen ya los niveles más altos de autonomía donde los procesos de aprendizaje, contenidos y tareas son controlados por el estudiante. De tal manera que aquí esto es lo que se llaman procesos de autoformación. Es probable que algunas, no todas las áreas se puedan vincular a estos procesos. Están muy, digamos, de la mano de los MOOC que se conocen, los cursos abiertos masivos y en línea, donde el estudiante dice, bueno, yo siento que estoy flojo en álgebra lineal, entonces busca un libro de autoformación o busca simplemente material acerca del tema, gestiona cuáles son los temas que debe abordar, busca las maneras de aprender y busca espacios donde le sean validados esos contenidos. Básicamente allí son para poder generar escenarios de autoformación, donde los chicos tienen total libertad de buscar en los ambientes digitales qué es lo que requieren fortalecer o mejorar. Obviamente estos escenarios, pues obviamente están asociados a otro tipo de procesos formativos porque es posible que incluso usted pueda decir, bueno, estudiante, usted puede ir, estudiante de grado 10º, grado 12, incluso grado 9º, usted puede ir y consultar los temas de manera libre en internet, buscar la forma de aprenderlo de manera libre. Aquí vamos a tener unos escenarios de tutoría o asesoría en estos horarios. Yo los voy a atender como maestro. Vamos a tener otro escenario donde están ustedes socializando con sus compañeros, pero al finalizar 2 meses usted tendrá que venir a presentar una prueba para validar las competencias que debe haber desarrollado en este periodo sobre estos temas. Digamos que esa es la ruta en este caso. No sé hasta dónde les sea posible llegar a estos escenarios, pero es una opción adicional que se puede dar. ¿Listo? Bueno. Hasta acá voy a mirar algunas preguntas. Bueno, si tienen inquietudes los voy escuchando mientras que voy buscando en el chat las preguntas que van saliendo. ¿Ninguna? Bueno, aquí en el chat veo Buenos días. las estrategias. ¿Sí? Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Quisiera saber si podemos acceder a la grabación de esta presentación. Iván y Jonathan, que están en la parte técnica, ¿nos pueden confirmar, por favor? Jonathan, nos preguntan si la sesión va a quedar grabada y ellos van a tener acceso a la grabación. Buenos días. Bueno, ya les escribimos al... Sí, Jonathan, te escuchamos. Perfecto, sí, la grabación va a quedar publicada en nuestro YouTube y nosotros pues vamos a compartir el enlace. Perfecto, no va a haber problema ahí. Si quieres, Lili, yo me encargo de moderar las preguntas, teniendo en cuenta que son 151 participantes. Vamos a
a aprobar la metodología de levantar la mano, por favor. Entonces, apenas con el icono de participantes, ustedes van a encontrar que su nombre va a estar al principio. Al lado del nombre va a estar una manito. Vamos a levantar la mano y apenas termine la pregunta, pues bajamos la mano. Perfecto. Cada persona va a tener 7 segundos para responder a su llamado y siguiente. Perfecto, somos 105 personas, entonces espero me tengan paciencia para encontrarles y a todos. ¿Listo? Perfecto, Lili. ¿Te parece? Sí, dale, dale. Listo, listo. Entonces, si quieres, iniciamos con el profe Alfred, que tiene levantada la mano. No sé si el profe Alfred tenga alguna pregunta. No, al parecer no. Entonces, la siguiente es la profesora Fiona Ruiz, que tiene también levantada la mano. No. Porque si no, entonces si quieres va respondiendo algunas de las preguntas que recopilaba en el chat. Mira, Perfecto. ¿qué Sí, ya. estrategia alterna cuando los estudiantes no cuentan con los recursos como internet o PC? Sí, ahí hay varias preguntas alrededor de estos temas y es que las estrategias que se suelen utilizar cuando los chicos no tienen ningún acceso, incluso ni siquiera al celular, hay casos eventuales, tenemos en el país mucha población que tiene estas condiciones. Lo que se suele hacer es volver como a los recursos de la educación a distancia. Entonces, lo que se espera es que las instituciones frente a este tipo de condiciones de sus estudiantes, pues primero haya hecho un levantamiento precisamente de esa información, de saber si la población, el mayor porcentaje de la población no cuenta con los recursos y sobre ello tiene que hacer una estrategia donde se envía a través de medios magnéticos como el disquete o una USB la información para que los estudiantes la puedan desarrollar. Me explico. Los estudiantes pues las guías en medio, ¿cierto? Es una opción para algunas instituciones, pero vuelve a ocurrir lo que ya mencionaba la profesora y hablaba desde el inicio, y es que hay una sobresaturación de la cantidad de guías y material que además es solo texto e imagen que no van a favorecer los procesos de aprendizaje y estamos hablando pues obviamente de estudiantes que están en etapa de preescolar, en primaria y en bachillerato incluso, que sin querer decir que con los más grandes sea mucho más sencillo, pero las estrategias de motivación van disminuyendo. Precisamente la diapositiva que tengo aquí proyectada invita también a pensar los tipos de actividades centradas en la interacción y en la interactividad, porque estas son los tipos de actividades que generan mayor recordación a largo plazo en los estudiantes y mucho más, digamos que el almacenamiento de la información a largo plazo de los estudiantes cuando hay estímulos en diferentes sentidos, si es a través de lo visual, de lo textual, la decodificación es tremendamente importante, lo resalto un poco porque a veces también se van los profes al otro extremo, ¿no? Entonces todo video, todo imagen, pero la decodificación del texto acompañado de un audio o acompañado de un video o de una imagen interactiva favorece en altos grados la retención de estos estudiantes. Entonces, de alguna manera también generar emociones frente a estas actividades es vital, indistintamente de si el canal puede ser multiformato o si es de uno o dos formatos, lo importante es generar emotividad dentro de las guías de aprendizaje. Entonces, la estrategia 1 es generar guías que generen la conexión con diferentes tipos de actividades, que no sean actividades solamente de lea y conteste, que no sean actividades solamente de el crucigrama, la sopa de letras, sino que además estas actividades estén centradas en el desarrollo de la competencia. Me explico. Si la competencia dice que se debe comprender, esto debe implicar que el estudiante explique, que el estudiante justifique, que el estudiante argumente de tal manera que busque diferentes canales para hacerlo. Entonces, que diseñe un video donde explique, que haga una infografía donde argumente, que haga diferentes actividades que le generen acción
y movimiento incluso entre él y las personas de su núcleo familiar o entre él y otros estudiantes. De tal manera que si la institución toma la decisión de hacer llegar una memoria un poco para los que no tienen internet o el material impreso para reproducir a través de algún otro medio, lo puede hacer. Otras estrategias están asociadas al uso de los canales institucionales que ha habilitado el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación habilitó un canal de televisión nuevamente para que allí aparezcan contenidos formativos para los estudiantes y pues ustedes puedan, en internet, ustedes pueden consultar la parrilla de programación del canal, de tal manera que si en el medio más extremo donde el estudiante ni siquiera tiene el computador para poder consultar la información que se envía en un USB o en un CD, pueda conectarse y hacer el vínculo con la información que está allí. Otra opción que se puede utilizar también es el acceso a archivos de audio. Entonces, muchas veces los padres de familia no tienen el computador, pero sí tienen una grabadora que les reproduce un CD. Entonces, como les mencionaba inicialmente, la opción de grabar audios de instrucción, audios de explicación, audios que acompañen el desarrollo de las guías, unas guías bien estructuradas, unas guías, digamos que allí se pone a prueba un poco el trabajo como maestros en términos de cómo logro yo a través de los canales que tengo posibles motivar al estudiante a que aprenda, no a que llene un montón de material que a la postre va a estar en nuestra contra, ¿no? Porque pues multipliquen ese montón de actividades por los cursos que tienen asignados y ahora por la cantidad de tiempo que vamos a estar en esta modalidad. Y segundo, cuando entren los chicos de manera presencial, pues el problema que vamos a tener con la deficiencia del desarrollo de esas competencias, que además vamos a tener que nivelar, que además vamos a tener que cerrar unos periodos académicos. Entonces, un poco pensando en minimizar el impacto una vez termine esta cuarentena, pues tratar de hacer un ejercicio que genere actividades integradas con los compañeros de trabajo, que generen realmente aprendizajes en los estudiantes y que a la postre pues tampoco sean lo suficientemente motivadoras para que el estudiante, bien sea solo o acompañado, los logre desarrollar. Bueno, para seguir con el tema de las actividades, aquí entonces las actividades centradas en la interacción, como el foro, el chat, los grupos de discusiones, las listas de interés y los grupos de trabajo, se hacen eminentemente importantes, más que todo para aquellos estudiantes que tienen acceso a las tecnologías, de tal manera que por ello es que se recomendaban las plataformas o el uso de otras redes como por ejemplo Facebook. Aquí hablaban de modo también en el chat, que también es muy útil, tiene también muchos, digamos, recursos que se pueden utilizar para generar clases completas. Realmente seleccionar el recurso depende del nivel de accesibilidad que se tenga y pues obviamente es de las decisiones que ojalá sean institucionales. Vuelvo y repito, porque la acción del estudiante y del padre de familia deben estar centrados en el proceso de aprendizaje y no en aprender el uso de un recurso que pues le puede generar mucho más tiempo que lo que requiere una actividad de aprendizaje. Las actividades de interactividad, como les decía, tremendamente importantes. Yo ahora les voy a mostrar, pues hay un montón de para los chicos que tienen la posibilidad de de tener internet, pues hay un montón de juegos educativos que pues les puede facilitar y de objetos virtuales de aprendizaje. Incluso el Ministerio de Educación tiene un banco de objetos virtuales de aprendizaje que ustedes pueden pues rastrear, buscar y organizar para desarrollar sus cursos. Voy a avanzar un poco para que veamos cómo estructurar precisamente las actividades de aprendizaje. Tal vez los profes que han estado conmigo en el proceso de maestría ya conocen este triangulito. Lo voy a compartir nuevamente un poco a la luz precisamente de cómo diseñar los cursos. Didácticamente,
Esta estructura que ustedes ven aquí, el triangulito de fundamentar, aplicar y ejercitar, el triangulito más conocido como el FEA, porque su combinación inicial de fundamentar, aplicar fundamentar, ejercer y aplicar da esa denominación en el acrónimo. Son las orientaciones didácticas que detienen todos los procesos educativos. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, y dicen yo quiero hacer aprendizaje basado en el reto. Los retos tienen una fase de fundamentación, de aplicación y ejercitación. Otros dicen, bueno, yo quiero hacer un estudio de caso. Los estudios de caso, todos metodológicamente hablando, tienen una fase de fundamentación, de aplicación y ejercitación. Cualquiera que sea la didáctica específica con sus estrategias y metodologías requieren de esos 3 escenarios. Y esos 3 escenarios básicamente pues se utilizan de una manera diferente. Entonces aquí al lado izquierdo ustedes ven las diferentes combinaciones que se pueden dar. El EAF, que significa la ejercitación, la aplicación y la fundamentación. Todas, cada una de estas combinaciones pues origina las didácticas específicas de las disciplinas. Esto implica pues, que algunos dicen, bueno, yo voy a empezar por una aplicación, ¿cierto? Y sobre esa aplicación fundamento y luego ejercito. Por lo general, la ciencia, el método científico y las ciencias se ubican en ese tipo de procesos, en aplicar, fundamentar y luego ejercitar. Y así sucesivamente. Por ejemplo, las tecnologías se basan en la aplicación, luego fundamentan, luego ejercitan. Sea cual sea la relación, los estudiantes requieren estos 3 escenarios. ¿Esto qué implica, profesor? Implica que yo debería tener recursos definidos en mis guías para fundamentar. Es decir, si los contenidos y las tareas que vimos en los cuadrantes los voy a dar yo, debo entregar los recursos. Y para eso, entonces, hagamos también una curación de contenidos. Ya vamos a hablar un poco de esto, cómo se puede dar. Voy a pasarme aquí. En la fase de fundamentación y en cualquiera de las fases se pueden hacer estos 2 procesos, profe. Uno que se llama curar contenidos y el otro que se llama marcar. Son los marcadores sociales, pero también sirve para marcar contenidos. ¿Qué tiene que ver estas 2 estrategias con el material? Resulta que ustedes están incluso en el chat compartiendo un montón de contenidos y de información que les puede servir, ¿cierto? Para sus cursos. Pues hay que empezar a organizar cuáles son los contenidos que son pertinentes, cuáles son los necesarios para el curso y agruparlos de tal manera que usted no esté descargando videos o que usted tenga que tener un montón o un Excel, ¿cierto? Lleno de esos contenidos. Hay herramientas que ya les permiten hacer esa curación. La curación es recopilar los contenidos y los marcadores sociales es la recopilación de enlaces en la web. Vamos a mirar rápidamente un ejemplo de lo que son la curación de contenidos. Para hacer la curación de contenidos, pues aparecen múltiples estrategias. A ver, saco por aquí. Scopit es una de las herramientas de curación de contenidos más viejita que conozco. Hay otras que ustedes pueden buscar en internet. Esta herramienta les permite, miren aquí por ejemplo, pueden buscar inglés. A ver qué encuentran sobre inglés. Observen todos los contenidos que pueden encontrar. En este sitio, pues diferentes autores han curado, es decir, han recopilado los contenidos para estos temas. Por ejemplo, mire, inglés, niños, grado quinto. Y han hecho una presentación de esos contenidos ya aquí agrupados. ¿Observan? De tal manera que ustedes pueden acceder a todo este material. Simplemente hacen un registro en la herramienta y aquí ya hay un montón de contenidos que los diferentes autores han curado y que ustedes podrían utilizar sin tener que buscar uno por uno en internet.
De esta misma manera, ustedes podrían hacer su misma curación, de tal manera que ustedes tienen aquí usuario para poder usar los contenidos curados de otros autores o para hacer los propios. ¿Qué tiene diferente esto? Que cuando usted cura el contenido y se lo envía al estudiante, pues él ya va a ver toda esta recopilación que usted ha hecho, número 1, y número 2, que usted ya puede tener aquí retroalimentación de los estudiantes en estos espacios y puede colocarle notas donde ustedes puedan dar orientaciones incluso a los estudiantes. ¿Mm? Quiero que miremos, por ejemplo, de este. Aquí ya aparece un material. En este caso, el material está en diferentes idiomas, lo podemos pasar al español. Y pues son materiales que tienen desde guías ya con un montón de ejercicios, actividades, juegos, recursos que los profes han venido organizando y consideran son los más completos que hay para algunos temas. ¿Mm? Bueno, esta es una opción. Como les digo, hay un montón de páginas donde ustedes pueden incluso acceder a varias de ellas para extraer todos sus contenidos curados o para hacer sus propios contenidos. La otra opción es muy sencilla y es nuestros propios marcadores. Entonces, si yo busco por aquí lengua castellana, por ejemplo, juegos, voy a colocar acá, lengua castellana, de quinto de primaria, por ejemplo. Desaparecen la cantidad de recursos que ustedes puedan filtrar, pero de pronto ustedes rastrean esta página y ven que no les sirve mucho porque es muy complicado, porque el juego no les ayuda, pues la descartan. Pero si es una página que les sirve, que la quiere asociar, para evitar estar copiando, lo que hace es, esto es muy sencillo porque antes tocaba instalar aplicaciones como Delicious o Dic, pero ahora ya tenemos esto aquí en el Chrome y es que aquí en la estrellita simplemente marcamos la página, podemos crearle incluso una carpeta donde ustedes almacenen por categorías. Y guarden, ahí ya les queda, cuando la estrellita está marcada, ya ustedes guardan el contenido. Posteriormente lo pueden ver aquí por la opción de marcadores y pueden darle administrador de marcadores y allí pueden ver sus contenidos. De tal manera que aquí, por ejemplo, diremos de lengua, ya aparecen todos los juegos, aquí quedó uno de matemáticas incluido, pero aquí quedan todos los juegos que ustedes marquen con la estrellita. De esta manera ustedes, primero, organizan su material y segundo, es una estrategia supremamente importante para enseñarle a los estudiantes y que ellos puedan de manera organizada revisar el material y no estén cada vez que requieren buscando la guía, dándole clic al link para que puedan ingresar al lugar donde está el juego o está la página web o el video que ustedes quisieron organizar. Entonces, para volver ya aquí, importante para las estrategias organizar los contenidos, tanto para explicar cada tema como para enseñar al estudiante cómo organizarlo. De esta misma manera, pues aparecen algunas actividades para la aplicación. Allí es donde precisamente nace la recomendación. Profes, si ustedes siguen mandando una guía por tema o una guía por competencia de manera aislada, los estudiantes se van a llenar de 50 guías y realmente esto no le va a ser de beneficio ni al estudiante ni a ustedes. Entonces, tratar de integrar con otras áreas de tal manera que puedan enviar proyectos, ejercicios de investigación, ejercicios de construcción, ejercicios de resolución de problemas, ejercicios de estudios de caso, que los estudiantes puedan abordar de manera integral y a partir de allí generen, por ejemplo, datos. A partir de allí hagan construcciones de textos para producción tanto escrita en español o en inglés o en los idiomas, que desde allí puedan los estudiantes, por ejemplo, desarrollar actividades motrices que les exijan el movimiento en casa, que puedan grabar, que puedan generar cualquier tipo de actividades integradas que a la postre le estén aportando a la actividad física, en educación física, que también le aporte a las matemáticas, a las ciencias sociales,
Cualquier problemática de la vida real exige necesariamente ese tipo de habilidades. Cuando nosotros, yo siempre les pongo este ejemplo a los profes porque digamos que es de bastante emotividad, les hablo siempre sobre las relaciones personales. Cuando uno tiene un problema de una relación personal, cuando uno está pensando en cómo descubrir si su esposo o su novio le es infiel o no, se generan varias fuentes de información que debo desarrollar, se generan varios mecanismos, ¿cierto?, que me permiten a mí identificar ese tipo de situaciones y así son todos los problemas. Entonces, resolver la caída de un puente, ¿qué implica? Solamente conocimientos matemáticos sobre el análisis, no sé, de los vectores que incidieron en el desarrollo de la caída del puente. No, también aparecen variables que son de tipo sociales. ¿Qué va a pasar con la movilidad de ese territorio si se cayó el puente? Pero además de eso aparecen de la biología. Entonces, ¿qué pasa con el medio ambiente que está allí con todo el escombro y el manejo del escombro? Entonces, ¿qué pasa también desde las ciencias humanas, desde el lenguaje? Entonces, aparecen una serie de señales, códigos que le permitan a la gente saber por dónde se debe desviar, por dónde debe conducirse. Digamos que una situación que se dé en la vida real se debe solucionar por lo general de múltiples disciplinas. Y esa es la oportunidad para poder concretar actividades de manera integrada, de tal manera que los medios de enseñanza que aparecen aquí, ¿cierto?, como son la lectura, la escritura, la producción, el rediseño y la innovación, pueden aparecer en cualquiera de esos escenarios. Los contenidos de aprendizaje, pues efectivamente también allí generar material o lograr curar todos los contenidos que sean necesarios para poder apoyar al estudiante de manera orientada, para que ellos sepan qué contenidos deben abordar y que estos contenidos ni siquiera los tenemos que diseñar todos, profes. Muchos de ellos los vamos a encontrar en internet y los que haya la necesidad de construirlos, hacerlo de una manera muy sintética, muy concreta para que los estudiantes puedan aprovechar el material. Obviamente, lo que se requiera profundizar, que lo hagan. Y por otro lado, también generar acciones que le permitan a los estudiantes repetir, elaborar, aplicar, identificar y solucionar problemas y que gestionen el conocimiento, de tal manera que la ejercitación les permita, es decir, no puede ser un taller simplemente para ejercitar y con eso decimos que se cumplió la competencia, no. Tenemos que tener claramente definido que le dimos un escenario donde el estudiante se fundamentó, donde logró aplicar y donde logra ejercitar como mínimo. Esos son los 3 elementos que debemos garantizar para el desarrollo de cualquier material, de cualquier proceso de aprendizaje, bajo la estrategia que usted considere, bajo el modelo pedagógico de la institución, pero que los contenga. Y en el orden que obviamente lo requiera. Bueno, hasta aquí creo que pues por términos del tiempo también vamos a dejar la parte un poco más pedagógica. Quiero hablar un poco sobre algunas orientaciones operativas que me parecen vitales para este escenario antes de terminar. Y es que precisamente en la operación aparecen muchas inquietudes de cómo desarrollarlo, de cómo operarlo. Y es que tenemos que tener en cuenta que estamos enfrentados a un escenario donde aparecen problemas de salud, incluso, ¿cierto?, por la cantidad de tiempo que ustedes también pueden demandar al estudiante esté frente al computador, pero no solamente el estudiante, sino usted como maestro, cuánto tiempo puede estar frente a ese escenario sabiendo que tiene, no sé, 5 cursos, cada uno con 40 estudiantes, y aparte de eso tiene que hacerles acompañamiento, y aparte de eso aparece aquí la posibilidad del 1 a 1, es decir, de personalizar la educación. Entonces, eso va a exigir obviamente el maestro mucho más tiempo, lo que les decía, revisar además porque hay un problema seriosísimo con las guías que estuvieron mandando de muchas instituciones, lo digo porque como madre lo viví, y es que mandan guías, se imprimen, se desarrollan, pero al fin de cuentas nadie retroalimenta, nadie evalúa, nadie acompaña al estudiante desde la institución. Y pues yo me pregunto también, ¿no? Pues cuando llegué esto al colegio, mandaron más de 60 guías, pues ¿qué va a pasar con los profesores? O sea, ¿a qué horas van a revisar 60 guías de 40 estudiantes de 5 grupos? Pues
quisiera saber cómo lo han pensado las instituciones, porque realmente operativamente no lo veo viable. ¿Esto qué implica? Pues que los mecanismos deben estar acompañados a más de una guía, o sea, más que hacer una guía y esperar a que empecemos la presencialidad, el escenario es poner en vivo ya el desarrollo de estrategias como los hemos venido detallando. O sea, ya el chico en acción, ya los chicos en grupo de trabajo, ya los chicos con áreas integradas, ya los chicos entregando, los profesores monitoreando, los profesores acompañando por los canales que les sean posibles. De tal manera que las alertas tempranas sean también una de los elementos que favorezcan este proceso, el proceso de acompañamiento. Las alertas tempranas básicamente son precisamente ese análisis que debería tener la institución. Allí es donde viene la acción del coordinador académico y el coordinador de disciplina. Y es que las alertas tempranas deben precisamente extraerse de alguna de esas plataformas que ustedes estén utilizando. Precisamente por eso es importante poder tener una herramienta que les permita verificar qué estudiantes están ingresando y quiénes no, para que este coordinador reporte a los maestros qué estudiantes están pudiendo o no están pudiendo desarrollar estas actividades y plantear una estrategia para poderlo apalancar y llevarlo, sino digamos que el grado de responsabilidad que nos asiste en que los estudiantes dejen de participar en estos escenarios es muy alto, precisamente por todas las motivaciones, tanto tecnológicas como de acompañamiento a los padres de familia que pueden ocurrir. De tal manera que aquí las alertas tempranas no solamente son para el maestro, sino deben ser también de notificación para el padre de familia. Aparece esta oportunidad importante, ¿por qué? Porque el padre de familia sabe que va a tener que organizar sus horarios para acompañar al estudiante, para revisar en el estudiante sus actividades, pero además ustedes a través del correo electrónico, a través de un espacio de foro o un espacio de comunicación que ojalá sea individual para cada estudiante y cada padre de familia, ustedes le notifiquen el estado del avance del chico o si el chico ha dejado de asistir, por lo menos ustedes puedan establecer ese canal. Es vital. Además, porque la falta del acompañamiento por el estudiante en cualquier metodología que tenga este nivel de distancia con el estudiante va a hacer que el grado de deserción aumente. Eso está comprobado a nivel mundial, que los más altos grados o índices de deserción que sean los estudiantes se da por falta de acompañamiento, porque el estudiante se siente solo, porque no hay motivación y mucho más en las edades en las que estamos en este momento pensando. Otra estrategia importante es generar estrategias para empezar a motivar a los estudiantes que van dejando de participar. ¿Esto qué implica? Pues que el estudiante aparezca en los escenarios que ustedes han generado para ellos, que no permitan que se pierda la dinámica, por ejemplo, donde ustedes daban algunos roles importantes a los chicos, les daban algunas responsabilidades para que ellos participasen, para que ellos movieran, por ejemplo. Un rol importante es modere el foro. Entonces hay chicos que están encargados de ver cuáles son los compañeros que no han participado en la resolución de una pregunta de un foro o en el envío de una actividad de un foro y pues estos están encargados de empezar a mover. Hay otros chicos que están encargados de hacer preguntas a los estudiantes, entonces aparecen un grupo de estudiantes que están encargados de hacer una pregunta a cada 3 estudiantes, por ejemplo. Generar estrategias que muevan a los estudiantes, que los hagan sentir importantes y que están presencialmente activos en el mundo digital. Porque que no, digamos que el concepto presencial y virtual, desde las consideraciones que hemos venido trabajando con el ministerio, pues no son asertivas porque la virtualidad exige presencialidad del sujeto, que está representado por un sistema digital, pero es presencialidad. O sea, el estudiante debe estar, igual como debe estar el maestro. En cuanto a los tiempos, precisamente como les decía, son consideraciones que no quería dejar escapar en esta digamos, encuentro que tenemos, un poco para hablarles de esto, porque los tiempos de los estudiantes también es importante. Esta es la recomendación que nosotros dimos al Ministerio de Educación precisamente para pensarse en esta modalidad en los estudiantes de educación básica y media, y es
que tendríamos 8 horas diarias, donde el estudiante 4 horas de esas 8 trabajaría con una intervención pedagógica directa, es decir, que allí aparece el profesor en algún momento, es decir, a través de un foro, a través de un chat o a través de una videoconferencia que se ha organizado con el estudiante. De tal manera que las siguientes 4 horas son de trabajo autónomo y desarrollo personal del estudiante, donde el estudiante no necesariamente requiera del uso del computador. Por eso aparecía allí los laboratorios que pueda hacer en casa, las actividades que en una guía, las investigaciones que pueda hacer incluso con sus padres, hacer una encuesta, grabar un video, no necesariamente que esté frente al computador. Y otras 4, bueno, ya aquí hay una aclaración, y es que ojalá en lo posible que logren ustedes hacer un cronograma donde esas 4 horas que sean de trabajo directo no sean seguidas, de tal suerte que ustedes pudieran cuadrar 2 horas en la mañana, atender a sus grupos, sus 5 grupos, no sé cuántos tengan, algunos más, algunos menos, durante 2 horitas en la mañana, das la orientación, organizas los equipos de trabajo, explicas, los estudiantes empiezan a movilizarse, empiezan a trabajar de manera autónoma con sus grupos o en la estrategia que hayas pensado, y en la tarde hay un cierre de 2 horas, donde puedes aprovechar incluso, no necesariamente 2 horas con todos los grupos por separado, sino si son los grupos del mismo nivel, aprovecharlos. Las investigaciones que se han hecho en educación virtual de integrar incluso los niveles de formación sobre un mismo proyecto que tiene alcances diferentes para los grados es fabulosa. Cuando pones a interactuar un estudiante de grado 4 con un estudiante de grado 11 sobre incluso problemas que son de igual nivel de complejidad, a veces se encuentran sorpresas donde el nivel de creatividad de los estudiantes de los menores grados potencializan las experiencias de los de más altos grados. Entonces, es oportunidad también para pensar en estrategias, obviamente todas estas dirigidas y organizadas para evitar también problemas de disciplina entre los chicos. Creo que allí es mucho más fácil de controlar un poco el manejo con los estudiantes porque pues estás identificándolos y ellos están compartiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, esto también sugiere que que a los estudiantes se les plantee que internamente en su casa con sus padres de familia hagan un cronograma de trabajo en donde ellos en estas actividades que tengan que hacer frente al computador tengan por lo menos un descanso de 15 minutos entre cada una de las horas, un poco también pensando en los temas de postura, los temas de problemas de uso del mouse, problemas de uso de la luz, de los rayos que emite el computador, porque son niños que están en formación y pues esto puede inferir en cualquiera de estos estados digamos, físicos de su salud. Entonces, un poco generar dentro de esas guías esos espacios, ¿no? O sea, no puedes quedarte 2 horas seguidas pegado al computador haciendo esta actividad, tienes que parar 15 minutos, de pronto ir a hablar con la mamá, de pronto ir y servirse algo de comer, de pronto ir y jugar con la mascota, y cómo buscar mecanismos que les permita decir, bueno, muéstreme la evidencia de que usted estuvo los 15 minutos allá, entonces, ¿qué ha hecho en esos 15 minutos? No, entonces yo cuadré que esos 15 minutos era para jugar con mis mascotas, 15 minutos, de tal manera que los chicos puedan tener esos escenarios. No importa la edad, incluso puede, digamos que esas recomendaciones pueden ampliarse de acuerdo a los rangos de edad que ustedes estén manejando. De este mismo modo, pues aparecen las recomendaciones para los docentes y es que tampoco podemos estar como docentes franjas de horarios continuas, o sea, que tengan ustedes, digamos, cursos simultáneos, trabajándolos a la vez. Digamos que la idea es que ustedes puedan organizar de tal manera que tengan unos horarios, que estos horarios también tengan sus pausas activas para que ustedes se puedan movilizar, pero la pausa activa no es para ir a ver la novela. La pausa activa realmente es para hacer un movimiento físico que le permita a usted relajarse, que usted pueda hacer un estiramiento, que de pronto está ya con un poquito de dolor en la espalda, entonces una pelotica de tenis sobre la pared y usted está haciendo un masaje, que de pronto haga una llamada, o hable con, no sé, la mamá, que pueda física y cognitivamente
cambiar la actividad de estar frente al computador y en la posición sentado que mantiene frente al computador. Y esto pues obviamente va a garantizar que ustedes pues minimicen sus problemas de salud, porque pues obviamente no es un estado en el que ustedes acostumbran mantener su desarrollo de clases. Esto pues por ahora, profes, si quieren vamos a seguir en el poquito tiempo que nos queda, creo que me pasé de la hora, sí, ya 10 minuticos, para que podamos cerrar aquí y pues si hay algunas inquietudes, otros 5 minuticos que podamos aprovechar el espacio. Hola Lili, ¿me escuchas? Sí, Jonathan, ahí te escucho. Sí, tenemos varias preguntas que he recopilado en toda la sesión, no sé. En 5 minutos no creo que alcancemos a resolverlas todas, pero bueno. Jonathan, si quieres lo que podemos hacer es hacer un documentico donde a esas preguntas les podamos dar respuestas o de pronto generar otro espacio donde podamos en compañía de los profes ampliar las respuestas. Igualmente, pues creo que estos espacios seguramente van a requerir los profes más acompañamiento, seguramente van a surgir varias ideas, incluso entre ustedes mismos hayan respuestas. Ana, si me permite 5 minutos. Pues levantemos 3 preguntas en estos 5 minutos y miramos la estrategia ya para comunicarles las respuestas a los demás, ¿les parece? Perfecto, entonces si hay profes con preguntas muy puntuales, porfa, pueden levantar la mano y ya se les irá dando la palabra. Las preguntas que recopilé en el chat se las voy a usar y hacemos el log que dice Lili, la profe Lili. ¿Listo? Entonces, tengo aquí levantada la mano del profe Andrés Cristancho. No sé si el profe Andrés Cristancho tenga ya su pregunta preparada. Profe Andrés Cristancho. Buenos días. Buenos días, te escuchamos. Hazme un favor, es que Se me va el audio, profe, no te escucho. ¿me escuchas ahí? ¿Ahí ya? ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, ahí te escucho, habla durito, profe. Bueno, es que hoy como aquí en Soacha tenemos pico y cédula, tenía el día para salir a hacer la compra y el abastecimiento de víveres, entonces por eso llegué un poco tarde a la presentación. No sé si es posible que nos compartas la presentación, pues por lo menos para crear memoria y revisar ya en el video, pues poder tener una idea de. Sí, yo creo que ya como les ha contestado Jonathan, el video se los van a facilitar para que puedan acceder a la sesión los que tuvieron que hacer otra actividad y entraron tarde. Sí. La persona identificada como sí tiene levantada la mano. No sé si tenga alguna pregunta. Y resto, creo que no tenemos. Sí, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Mi duda es la siguiente. Laboro en un municipio donde pues el internet es bastante mal, pero la gran mayoría, bueno, de los chicos grandes, ellos tienen grupo de WhatsApp. Eso es una buena herramienta, pero ¿qué tan factible es vincularme con ellos por medio de WhatsApp, puesto que legalmente tengo entendido que no es viable? ¿Ustedes qué me dicen al respecto? Sí, profe, mira, lo que tienen que hacer allí es enviar a los padres de familia, por lo general lo que hacen es enviar unos permisos unos permisos que permitan a los estudiantes trabajar a través del canal. Digamos que yo he utilizado esta estrategia del WhatsApp a nivel Cundinamarca en varios colegios donde solamente tienen opción de trabajo con
con el celular. Los mecanismos, digamos que de compilación de curación de contenidos y demás, es exactamente lo mismo, solo que obviamente vía uso de herramientas de apps, aplicaciones móviles, pero los permisos deben ser firmados por los padres de familia de tal manera, y ojalá que sea una estrategia institucional, de tal manera que ustedes no vayan a tener inconvenientes con el uso educativo del WhatsApp. No sé si es cuestión de la firma o la autorización masiva de los padres de familia a través de una encuesta para que ustedes puedan legalmente usar, pero es posible, totalmente viable. Muchas gracias. Con gusto. ¿Hay otra pregunta? Sí, Lili, si quieres te leo una pregunta que me pareció súper interesante. Julio, ¿cómo hacer esta metodología con los estudiantes del campo o ruralidad? Bueno, ahí aparecen pues dos escenarios que es todo el ejercicio online o el ejercicio offline. Precisamente lo que preguntaban antes sobre qué pasa con los estudiantes que no tienen la posibilidad de tener acceso a Internet, aparecen las opciones de trabajo del canal que les comenté, o aparece el escenario donde la institución envía, antes se enviaba a través de correspondencia, no sé si algunos conocieron ese modelo, tal vez sí, donde se les enviaba el material de formación, cartillas, guías a los estudiantes y tenían a través de la emisora un canal donde aparecían las clases. Esa es una opción, sí y solo si tienen acceso a una emisora por dial de carácter local, que pueden incluso articular la estrategia con las emisoras locales. Esa es una opción importante que pues, se pueden rastrear en las instituciones. Pero por otro lado, si no es esa la opción, la grabación de los audios para reproducir en una grabadora es una opción que pueden acompañar muy bien del material impreso. De tal manera que aquellos estudiantes que no tienen acceso al computador, incluso habrán instituciones que tengan un porcentaje de la población con acceso al computador, otros con acceso a computador e internet y otros sin acceso a ninguna de las dos, pueden generar pues material mixto de tal manera que la inversión en los medios impresos pues sea mucho más baja y puedan, digamos, activar todas las opciones que tengan a su disposición. Pero en particular realmente hay que hacer llegar el material a los estudiantes. La institución debe activar un mecanismo que le permita, así como se están haciendo con los refrigerios, con la alimentación que las instituciones públicas están dando a los estudiantes, en donde hacen llegar a través de diferentes medios el refrigerio. Asimismo hay que activar un plan que le permita a la institución hacer llegar al estudiante el material que hayan pues, seleccionado y diseñado. De tal manera que pues son decisiones ya institucionales, ¿no? Digamos que esto no es una cuestión solamente del maestro de producir el material, que pues, es decir, es la responsabilidad que las instituciones nos han generado. Es ya de corte institucional, de tal manera que habiliten los canales a través de servicios de servientrega, o si de pronto el desplazamiento a la institución también con unos desplazamientos tipo cédula también les permita ir a los padres de familia a recoger el material en una USB, en un CD o en el material, en el medio impreso que hayan escogido, sea la opción. Pero digamos que esta es una estrategia que debe ser de corte administrativo, acompañada de corte administrativo para que el maestro pueda hacer llegar a los estudiantes la información y que también se establezcan cuáles son los mecanismos de retroalimentación que se van a utilizar. Es decir, si este material va a ser entregado en alguna fecha para ir avanzando con el profesor de tal manera que no quede todo para después de volver al presencial y que los estudiantes pues al fin de cuentas, si hicieron las actividades mal, pues mal se quedaron hasta 2 meses después, o cómo se va a trabajar. Digamos que esas son opciones, pero son decisiones que no son solamente del maestro, sino de la institución. Listo.
Listo, Lili. La última, Entonces, creo que Jonathan. ya para finalizar, entonces la profesora Diana Cano tiene levantada la mano, profe Diana Cano. Si quieres, puedes hacer tu pregunta. Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Hola, ¿te escuchamos? Hola, es que, ¿cómo estás? Es que había realizado una pregunta y era relacionada a digamos, qué expectativas o qué reglas tú nos recomiendas al iniciar la educación virtual con los estudiantes, teniendo en cuenta, digamos, todas las implicaciones legales que tú mencionabas. Disculpas que te escuché cortado, ¿me la puedes repetir? ¿Cuáles reglas o expectativas tú nos recomiendas para iniciar el trabajo con los estudiantes de manera online, teniendo en cuenta las implicaciones legales que tú nos mencionabas? Ah, ok. Bueno, les voy a mostrar aquí rápidamente. Básicamente aquí está en esta cartilla que es de la Policía Nacional del Ministerio de Educación, que se llama Tus 10 comportamientos digitales. A ver, mira, hay una página completa, si la ubico por acá. Ustedes pueden encontrar primero actividades para sensibilizar. Ay, perdón, que no me carga la página, ya se las ubico. Pueden encontrar todo el material primero para sensibilizar a los estudiantes sobre el uso de las tecnologías, y dos, aparecen también toda la normatividad legal vigente del país para todos los casos de cyberbullying, de sexting y todas las modalidades de acoso que aparecen en Internet. Como ustedes observan acá, les voy a copiar incluso en el chat para que lo tengan allí el link. Allí aparece material, aparece una comunidad y aparecen algunas experiencias para trabajar con los estudiantes, de tal manera que aquí pues el espacio da para que ustedes puedan desde todos los roles, docentes, observan, estudiantes, familias, investigadores, docentes de educación superior, puedan acceder a material que les permitan saber hasta dónde son sus alcances y qué derechos y qué deberes les atañen en cada uno de los roles. Listo, vale. Gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. Sí. Gracias. Bueno, profe, con gusto. ¿Listo, Jonathan? Sí, yo creo que ya... Bien, Jonathan, si no tenemos más preguntas, cerramos acá. Hola Lili, Juan Hola. Iván, ¿tú me regalas 5 minutos para los profes antes del cierre? Claro que sí. Bueno, profesores, muy buenas tardes desde el Parque Científico de Innovación Social y desde la unidad de STEM. Les agradecemos a todos ustedes por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias Lili por compartirnos todo este material y todo tu tiempo. Y queremos invitar a todos los profes participantes a que por el chat, por favor, nos escriban temas que les gustaría que hiciéramos o que tratáramos en un próximo webinario. Entonces, escríbanos el tema. Nosotros recopilamos todos estos temas que les puedan llegar a ser a ustedes de interés y estarán muy pendientes de los diferentes medios por los cuales nosotros vamos a socializar el próximo webinario. Esta videoconferencia que acabamos de tener, este webinario, lo pueden encontrar en la página del proyecto, que es stembogota.uniminuto.edu. Les estoy compartiendo en este momento el link de la página, ahí ingresan y yo creo que a partir de mañana ya pueden encontrar ustedes el video que acabamos de tener esta conferencia. Y muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Lili, y a todos que tengan una muy buena tarde y que esta herramienta les haya sido de muchísima utilidad.
Bueno, a todos muchas gracias, feliz tarde y es todo un gusto. Espero poderlos escuchar en otra oportunidad. Jonathan, tú cierres aquí la página para que los profesores